Buenos días compañeros, buenos días doctor. Vamos a comenzar con nuestra exposición. Mi compañera Charmelito Ocre y quien le habla, nos estamos encargando de la primera parte del libro La gerencia de la sociedad futura, de Peter Drucker, un trabajo que nos ha encomendado usted. Bien, el libro en sí es una perspectiva de cómo va a desempeñarse la gerencia en un futuro pues dominado por la información. Es un libro muy interesante, hace una proyección basada a un estudio, un análisis de las revoluciones importantes que han ocurrido en la historia, comenzando por la revolución industrial, ¿no? El capítulo 1 el capítulo 1 consta de 6 partes. Mi compañera Charmeli va a exponer desde el 4 a las 6 y yo me voy a encargar de los 3 primeros. Entonces comienzo con la diserción. La parte 1, el ítem 1 de esta parte, nos habla tiene como título Más allá de la revolución informática. Y nos habla pues de cómo es que ha cambiado la sociedad y cómo han sido los cambios en primera instancia por el comercio electrónico. Y los compara el impacto con el impacto que tuvo la aparición de los ferrocarriles después durante el primer movimiento de cambio tecnológico. Nos comenta pues cuál fue el impacto de los ferrocarriles, de la máquina a vapor, ¿no? Y nos habla también del señor James Watt, que creó o aplicó la máquina a vapor para poder crear el primer hilado de algodón a vapor, que significó un cambio muy importante para la época, aceleró la producción. Pero el punto más importante resalta pues en la forma como han ido cambiando la sociedad, porque plantea que el comercio electrónico ha cambiado la economía, ha cambiado la sociedad desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Ha impactado bastante. Y hace una comparación en la revolución industrial. ¿Por qué? Porque se dio una de las crisis de la familia, ¿no? Explica cómo fue cambiando la relación. En un principio, cuando estábamos en un sistema de producción feudal, la familia estaba más unida. Entonces las relaciones familiares se vinculaban directamente a la producción, tenían que trabajar la tierra. Entonces padre e hijos trabajaban en manera conjunta, estaban en una parcela y tenían que trabajar, la familia era más unida en ese sentido, ¿no? Las relaciones eran distintas. En cambio ahora, con la aparición de la máquina a vapor, se ve un traslado de las personas del ambiente rural al ambiente eh, urbano, ¿no? Precisamente por la concentración de fábricas. Entonces las relaciones familiares van cambiando. Ya el padre no se queda con la familia porque padre y madre incluso van a trabajar a la fábrica y los niños se quedan solos. El hermano mayor asume la postura paterna, materna del grupo, ¿no? Entonces se van cambiando, hay un impacto sobre la configuración social. Eso es lo que explica esta parte de la obra, ¿no? Y es una analogía a lo que está pasando también, o lo que podría pasar con los cambios tecnológicos, últimos cambios tecnológicos, como es el comercio electrónico, ¿no? Que también está cambiando, ha tenido un impacto significativo sobre las relaciones sociales de las personas, ¿no? Que amarra también una relación económica. El otro punto importante sobre este capítulo se titula Los procesos de rutina. ¿Y qué es lo que explica? Que así como la revolución industrial en su momento significó también una revolución de muchos aspectos, el aspecto más importante de la revolución informática no es que haya creado pues nuevos conocimientos, como sí pasó, bueno, nuevos conocimientos, nuevas formas de producir, como sí pasó en la revolución industrial, ¿no? Se creó la máquina a vapor, entonces el trabajo de 100 hombres lo hacía una sola máquina, ¿no? Estamos hablando de producción. En la revolución industrial lo que busca resaltar básicamente es que el cambio se produce porque lo que estamos acostumbrados a hacer en cuanto a procesamiento de información no cambia, sino se hace más rutinario. ¿Qué quiere decir? Que ya con el apoyo de la informática, de la computadora, se hace el mismo trabajo, no hay un cambio científico en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el MRP, que se hacía
manualmente, el cálculo, ¿no? Las proyecciones se sigue haciendo bajo el mismo concepto, solo que ya lo hace de manera automática la máquina, no necesita la intervención del hombre. Muchos trabajos de repente que en su momento requerían pues de un conserje, por ejemplo, que vaya a entregar las cartas, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque está el correo electrónico, que hay un algoritmo que lo ejecuta. O sea, las mismas actividades, ¿sí? No se crea una ciencia nueva, no es como la máquina de vapor, se crea una máquina de vapor, todo un concepto, la tecnología de la máquina de vapor, cambia todo, ¿no? En cambio aquí simplemente la información se hace más automatizada, ¿no? Ese es este punto importante que habla de los procesos de rutina. Otro punto importante de este libro es cuál es el impacto del comercio electrónico, ¿cierto? Cómo es que impacta la información electrónica en el mercado. Y precisamente se refiere a ello, pues, porque con el ferrocarril también hubo un cambio importante. Siempre hace una comparación con elementos del pasado, ¿no? Por ejemplo, con el ferrocarril se daba el caso, pues, de que tenía un productor local, ¿no? Que abarcaba un poder, ¿no? Un espacio geográfico al cual difícilmente otro podía entrar si es que estaba muy lejos, ¿no? Porque el límite era pues el espacio geográfico donde uno podía llegar. Bueno, el ferrocarril se había ampliado, pero no podía más, ¿no? Era más complicado pues llevar mercaderías de un continente a otro, por ejemplo, que no es imposible. Entonces, si yo tenía un productor, y el mismo libro lo dice, ¿no? Quería surtir a unas tiendas de abasto, de azulejos, entonces sí se podía conservar el mercado, pero ahora la cosa cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora los mismos proveedores, de repente, los mismos clientes, perdón, que quieren un producto nuevo, buscan en internet y encuentran un proveedor al otro lado del mundo que incluso lo puede ofrecer más barato. Y es lo que actualmente pasa. Por ejemplo, esta aplicación del Wish, como otras aplicaciones para comprar, ya nos permiten acceder a productos baratísimos de China. Demora en venir, pero el precio es cómodo, ¿no? Comparando los precios, un buen reloj de repente acá que puede costar 200 soles, te lo venden a 20 soles, por ejemplo, 15 soles, 20 soles. Entonces es un cambio pues significativo que a uno puede darle a entender que no importa el tiempo que demore en venir. Entonces un fenómeno similar es el que pasaba también en esa época, porque uno encuentra por internet un proveedor que lo ofrece a menos costo que el proveedor local y lo importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir con todo esto? ¿No? El comercio electrónico ha cambiado la visión de la nueva geografía mental, ¿no? Porque antes la geografía mental creada por el ferrocarril dominó la distancia, ¿no? Hasta donde más te permitía llegar el ferrocarril era tu expansión, ¿no? Y el tiempo que podías invertir en llegar te daba pues una capacidad, pues una cobertura. En cambio, ahora la geografía mental, gracias al correo electrónico, ha eliminado las fronteras. ¿Sí? Y ahora con los adelantos logísticos, entonces uno puede comercializar en cualquier parte del mundo. Ese es el impacto más importante que también ha provocado pues, la importancia de desarrollar los canales de distribución, ¿no? Canales de distribución más eficientes. Otro punto importante de esta parte es una comparación que hacen entre Maquiavelo, Lutero y el Salmón. ¿Por qué? Porque precisamente el movimiento luterano, ¿no? Que fue pues una protesta, fue el líder del movimiento protestante contra la Iglesia Católica, nace gracias a la aparición de la imprenta. ¿Por qué? Porque antes la Iglesia Católica tenía el dominio pues, del pueblo, digamos así, de los pobladores. Sí, precisamente porque controlaba el conocimiento. En la era feudal se detuvo el conocimiento porque era claro que el conocimiento era igual a poder. Y todo avance tecnológico era controlado por la iglesia y eso fue un retraso de más de 1000 años. Entonces, con la aparición de la imprenta, gracias al señor Gutenberg por los 1455, entonces se permitió también la difusión de las ideas, de las ideologías. En esa época, las ideologías luteranas, apoyadas por los príncipes de Alemania. Entonces, este cambio tecnológico de la imprenta permitió que Martín Lutero pueda difundir sus ideas, con lo cual se provocó todo un problema, el cisma católico, y precisamente le quitó poder a la iglesia.
gracias al avance tecnológico. Entonces vemos cómo es que el avance tecnológico influye en el contexto político, económico y social de una nación. De la misma manera también, una manera muy similar ocurrió con Maquiavelo. Maquiavelo, en su obra El Príncipe, es un tratado político acerca pues de ideas de cómo gobernar y manejar una nación básicamente. Entonces estas ideas también se esparcieron debido pues a la masificación o el empleo de los libros. E incluso se pudo difundir con mayor agilidad que el trabajo de Lutero, ¿no? Entonces, este trabajo de Maquiavelo ya fue un trabajo que no era pues del corte religioso. O sea, antiguamente para cualquier gestión política se vinculaba al aspecto religioso, ¿no? Era un poder divino que le daba al gobierno el derecho a gobernar. Lutero viene, rompe con eso, gracias a la aparición de la imprenta que permite difundir las ideas, y por otro lado aparece un Maquiavelo, nutrido con esta corriente, que saca un tratado político que no tiene nada que ver con aspectos religiosos. Entonces ahí vemos pues cómo es que el cambio tecnológico ha afectado y afecta la forma de pensar de la gente, y eso es lo que trata de dar a entender el, el autor. Y para terminar, ¿dónde está el salmón? Hacen la analogía con el salmón porque antes el salmón era un proceso muy complicado y muy costoso de lograr, ¿no? Se cazaban los salmones, era todo un protocolo, era muy costoso, muy complicado. Entonces, gracias pues al, a la, el salmón era un artículo de lujo, ¿no? De lujo, un artículo muy difícil de conseguir. Entonces se desarrolló lo que era la piscicultura. Se desarrolla la piscicultura precisamente, antes el salmón se, 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 se extraía del río, no se cazaba, ahora se cría. Y se desarrolla la tecnología para poder criarlo un salmón óptimo, y eso reduce todos los costos. Y eso hace pues que el salmón sea pues una carne pues que era considerada de lujo a una carne, un pescado más accesible por la reducción de los costos. Entonces vemos cómo va cambiando también los aspectos económicos, la revolución tecnológica por la aparición de nuevas especialidades. Bien, otro punto importante de este aspecto es el tema pues de los impactos que tienen estas personas que se dedican al desarrollo del conocimiento y cómo los tratan en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos los inventores eran considerados pues eran bien considerados, eran muy bien considerados, eran actores sociales importantes en, en, en esa época, ¿no? Habla de muchos inventores que tenían una buena, eran aceptados socialmente y eran remunerados bien financieramente. Sin embargo, en Inglaterra la cosa era distinta. Para los ingleses, un inventor, un tecnólogo, era un mercader más, una persona que quería inventar algo porque te lo quería vender y no era aceptado socialmente. Él estaba al mismo nivel que un mercader, o sea, nunca llegó a ser un gentleman, considerado un caballero en esa época, no estamos hablando de a mediados del siglo XIX. Entonces, el avance de Inglaterra tuvo un retroceso porque no se dio importancia social a estos grupos de hombres que se dedicaban a la inventiva, ¿no? Los ingenieros, los tecnócratas, las personas que se especializaban en este medio. En cambio, en Estados Unidos sí, pues, y hace la comparación de ambos países porque Estados Unidos tuvo un crecimiento más vertiginoso en esa época que Inglaterra, precisamente porque el aspecto social determinó sobre el avance tecnológico al marginar a a este grupo social. El primer capitalista especulador institucionalizado salió en Estados Unidos, ¿no? Por J.P. Morgan. Eso también es una muestra de ello. Y para terminar esta parte,
a otro punto que nos habla acerca del soborno de quienes trabajan con el conocimiento, ¿no? Y este punto es importante porque la revolución informática en realidad es una revolución del conocimiento, las cosas están cambiando. Ahora se están buscando nuevas formas de producir, sí, en su momento la revolución industrial estaba pensando en producir, pero ahora va tomando relevancia lo que está en las cabezas de las personas, es el activo más importante que una empresa puede tener. Y eso lo explica el autor en esta parte del libro, donde indica pues que los sociales, los trabajadores de una empresa no son considerados de manera apropiada en el sentido pues de que piensan que el punto de motivación es un punto de vista económico, y eso pues lo compara como un soborno al trabajador, que la tendencia no es un trabajador que trabaje por dinero, sino que la tendencia es trabajador que se identifique con la compañía, y para eso debemos tener líderes que sepan apreciar